Muy bien, ahora entonces vamos a construir el flujo de caja libre para este escenario, un ejercicio que contempla varios pasos. Vamos a dar la contextualización del ejercicio para determinar en primera instancia qué es lo que se debe hacer. Entonces, el contexto es el siguiente: un grupo de inversión desea evaluar la conveniencia de desarrollar un nuevo proyecto en el sector de comidas rápidas. Este proyecto, durante la etapa de formulación, requirió diferentes estudios cuyos resultados determinaron una serie de variables, las cuales se estimaron de acuerdo con el grado de incertidumbre que se proyecta en la economía y teniendo en cuenta diferentes escenarios. Estos estudios de mercado en el sector de comidas rápidas estiman que para el primer año de operación del proyecto, las unidades vendidas se comporten o que sean de 17.000 unidades, y a partir de allí evidenciar un crecimiento anual y constante equivalente a la proyección del crecimiento de la población, que se calcula en el 5%. Además, se estima que el precio promedio de introducción al mercado, es decir, el precio de venta, sea de 12.000 por cada unidad vendida. Ese precio de venta se estima impactar durante los siguientes años con un índice de precios al consumidor. Es decir, año tras año pues vamos a tener un indicador que es el indicador agregado de la inflación, y ese es el valor que, de acuerdo al valor de la inflación, se va a impactar el precio de venta de los siguientes años, del 7%. Y se proyectan utilidades por la venta de bebida, las cuales son de 1.200 por unidad de producto de comida rápida vendida. Los costos variables y gastos fijos. En esta otra parte se empieza entonces a detallar muy bien los egresos, que fueron determinados por los estudios durante el proceso de formulación, e indicaron que el costo de producir una unidad para el primer año es de 5.600 pesos. Además, se proyecta un crecimiento de los costos variables equivalente al crecimiento del índice de precios al productor, el cual se ubica en 1.2 puntos porcentuales por debajo del IPC. Los gastos fijos, por otro lado, contemplan un pago mensual de arrendamiento para el primer año de 3 millones de pesos y servicios públicos mensuales de 1.200.000 pesos. Ambos costos se ven impactados por un crecimiento anual equivalente a la proyección de la variable del índice de precios al consumidor. Además, se proyecta la contratación de 3 personas para el primer año cuyos salarios ascienden a 72 millones de pesos, incluidas prestaciones sociales, y un impacto proyectado equivalente al crecimiento del salario mínimo legal mensual vigente del 7% durante los siguientes años. Este es como el contexto de lo que nos va a servir para proyectar el flujo de caja tanto en los ingresos como en los egresos. Además, los mismos estudios, en este caso ya el estudio de viabilidad técnica y organizacional, me determinaron que el valor de la inversión inicial de dicho proyecto contempla: 1. Compra de maquinaria y equipo operativo de 15 millones de pesos, la cual es depreciable de forma lineal por 10 años. Adecuación de la infraestructura por 25 millones de pesos. Decoración, muebles y enseres por 15 millones de pesos, depreciable también de forma lineal por 10 años. Adquisición o desarrollo tecnológico en software y hardware por 10 millones de pesos. Una inversión en estrategia de lanzamiento de 15 millones de pesos. Y además contempla que se da un valor de salvamento del 50% sobre la inversión en maquinaria, equipo operativo, decoración, muebles, enseres, desarrollo tecnológico, software y hardware para el último periodo de la proyección del flujo de caja que vamos a hacer. La inversión anterior supone una financiación a 5 años con bancos, es decir, esto es la inversión inicial, la cual se va a financiar el 60% con bancos a una tasa fija del 0.8% efectivo mensual y pagos iguales mensuales. Esas son las condiciones del crédito, y el resto es aportado por un fondo de inversión esperando un retorno del 18% efectivo anual. Además, se considera un impuesto sobre la renta del 33% para los primeros 2 años de operación y para los otros años del 25%. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues 1. Elaborar el flujo de caja libre del proyecto mixto con una proyección a 5 años. Este es mi horizonte de evaluación. Calcular el costo de capital promedio ponderado de la inversión del proyecto. Calcular estos 3 indicadores para la evaluación financiera: el valor presente neto, la TIR y la relación beneficio-costo. Y por último, analizar los resultados. Entonces, de acuerdo a ese contexto, nosotros debemos
primero, pues tener en cuenta de que hay una inversión inicial, esta es la inversión inicial, que considera un porcentaje de financiación a una tasa y el otro porcentaje de financiación a otra tasa, que básicamente la financiación se da por dos fuentes. El pasivo, una tasa del 0.8% efectivo mensual, y el patrimonio, con un activo del 18% efectivo anual. Entonces, es primordial partir de allí para calcular en ese orden de ideas el costo de capital promedio ponderado de la inversión, es decir, lo que me cuesta financiar un peso, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, un millón en el activo de acuerdo a esa distribución de la estructura financiera. Entonces, en ese orden de ideas es necesario calcular en primera instancia el WACC, bien, o también llamado costo de capital promedio ponderado. Bien, entonces vamos a calcular el WACC, vamos a hallar las cuentas. De cuentas tenemos entonces el pasivo y tenemos el patrimonio, que en ese orden de ideas el monto, posteriormente estructuramos aquí lo que corresponde al WACC. Entonces tenemos la cuenta, el monto, tenemos aquí el costo, voy a llamarlo aquí un costo mensual, es decir, el costo de la cuenta. Tenemos por aquí un costo anual, hay que hallar el costo de capital promedio ponderado anual, porque nuestro flujo de caja va a ser anual. Tenemos aquí un porcentaje de participación, tenemos por aquí un costo de capital ponderado. Entonces, en ese orden de ideas, pues en pasivos y en patrimonio hay que calcular precisamente esos valores, y para ello pues voy a determinar muy bien cuáles son los ítems que hacen parte de esa inversión inicial. Entonces tenemos aquí compra de maquinaria, equipo operativo, vamos a hacerlo de esta forma para trasladar el valor rápido. Compra de maquinaria y equipo operativo, adecuación en infraestructura, tenemos decoración muebles y enseres, tenemos desarrollo tecnológico, tenemos estrategias de lanzamiento de los productos al mercado. Entonces, en ese orden de ideas, pues es importante que nosotros sepamos muy bien esos montos. Entonces, para maquinaria y equipo operativo es una inversión de 15 millones de pesos. Luego, en infraestructura es una inversión de 25 millones de pesos. En decoración muebles y enseres, 15 millones de pesos. En desarrollo tecnológico, 10 millones de pesos. Y en estrategias de lanzamiento, 15 millones de pesos. Le damos el formato que corresponda. Aquí ampliamos un poco como para tener claridad. Y efectivamente entonces todo este valor, la sumatoria de todo este valor, va a ser seguramente pues la inversión inicial, que tenemos como inversión inicial la suma de 80 millones de pesos, ¿sí? De los cuales pues el 60% se va a financiar con dinero de pasivos, crédito bancario, y el otro 40% con inversión del patrimonio. Entonces, en ese orden de ideas, pues nuevamente corroboremos los datos: 15 millones, adecuación de infraestructura 25 millones, decoración 15 millones, desarrollo tecnológico 10 millones y estrategias de lanzamiento 15 millones. Entonces, de acuerdo a eso, pues nosotros calculamos precisamente lo que corresponde a la inversión inicial por el valor que se va a financiar, y el patrimonio pues lo tenemos por el valor de 40 millones de pesos.
Entonces esta es la distribución. Inicialmente esta es la distribución, que la sumatoria de ambas pues me da el total de la inversión inicial, que son 80 millones. Entonces aquí tenemos total inversión inicial, que es la sumatoria de estos dos valores. Ahora, me habla que lo que se va a financiar con el banco es a una tasa efectiva mensual del 0.8%. Y que lo que se va a financiar o a lo que se va a hacer el término de la inversión del patrimonio es una tasa anual del 18%. Entonces esta me la llevo aquí, no hay necesidad de calcular esa tasa mensual, dado que pues nuestro flujo de caja lo requerimos anual, y aquí de entrada me están dando pues el costo del patrimonio relativo del 18% anual. Hay que hacer algo ahorita con este 18%, ya les voy a compartir, pero por ahora vamos a convertir esta tasa efectiva mensual a una tasa efectiva anual, y esto lo utilizo con esta fórmula: valor futuro, llamo la tasa, llamo el número de periodos que corresponda, pago 0, valor actual menos 1, cierro paréntesis, menos 1, y obtengo aquí efectivamente un costo anual del 10.03%, es decir, la equivalencia de esta tasa mensual a una efectiva anual es del 10.03%. ¿Qué hay que hacer entonces aquí en el patrimonio? Aquí el patrimonio hay que impactarlo con el impuesto, con el valor del impuesto a la provisión, el impuesto a la provisión de renta. Y tenemos que para los primeros años tenemos una provisión de renta, una renta del 33%. Entonces este valor del 18% multiplica a 1 menos lo que es el impuesto o lo que es la provisión de la renta. Vamos a llamar esto en fórmula. Y me dice que efectivamente el costo del patrimonio, descontando el impuesto de la provisión de renta, que esto técnicamente lo puedo hacer, es del 12.06%. Tenemos entonces aquí por otro lado la participación, que no es más que pues tomar el monto, dividirlo por lo que es el total, el monto de cada cuenta que financia los activos, lo divido entre el total, y aquí voy a tener pues unos valores porcentuales, que es efectivamente lo que nosotros determinamos para estos montos. Es 48 millones, o sea el 60% financiación del pasivo y el patrimonio el 40%. Ya tengo estos valores, entonces multiplico el costo anual por la participación, y al tener el siguiente dato del patrimonio pues puedo llegar a calcular el costo de capital promedio ponderado, o el también conocido como el WACC. Entonces llevamos esto al formato que corresponda, organizamos esta información de tal forma que pues pueda tener claridad con lo que estoy haciendo, y entiendo que el costo de capital promedio ponderado es del 10.84%, un costo efectivo anual, que corresponde a lo que me cuesta financiar un peso en el activo de acuerdo a las condiciones de este proyecto, o 1 peso, o 10 pesos, o 1.000.000, o 1.000 pesos en el activo, de acuerdo a las condiciones que aquí precisamente se contemplaron. Entonces, en primera instancia, esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos aquí a encerrarlo como para tenerlo aquí como referencia, que seguramente más adelante vamos a consultarlo de nuevo. Muy bien, entonces en esta hoja dejamos el WACC, y por otro lado pues vamos a empezar a armar nuestro flujo de caja. Sin embargo, antes de empezarlo a armar, pues hay que tener en cuenta que esto es un proyecto mixto, que ameritó un costo financiero, ameritó una cuenta de un pasivo, la cual pues debe responder precisamente a asumir una obligación financiera, y esa asunción de esa obligación financiera debe dar respuesta a unos pagos periódicos que dentro del mismo ejercicio pues lo está planteando. Dice, la inversión anterior supone una financiación a 5 años, con bancos del 60% a una tasa fija y pagos iguales mensuales. Entonces hay que construir el sistema de pagos o el plan de pagos
plan de pagos de la deuda que se adquirió con el banco. ¿Y de cuánto es la deuda del banco? Valor del préstamo. Pues tenemos por este lado que el valor del préstamo es del 60% del valor total, es decir, que corresponde a estos 48 millones de pesos, es lo que voy a financiar. Entonces, debo empezar a estructurar un sistema de amortización. Me traigo aquí la tasa de interés. La tasa de interés, como los pagos son mensuales, sí me traigo la tasa de interés efectiva mensual, que ya sabemos cuál es. Y los números de periodos, pues me dice que la financiación es a 5 años. Entonces el tiempo es a 5 años o en este caso 60 meses. Puedo calcular el valor del pago, pero me voy a quedar corto al calcular solo el valor del pago. Es decir, yo puedo calcular el valor del pago. Permítanme aquí, separo estos datos porque son alfanuméricos. Estos son 5 años, que para este caso son 60 meses. Yo puedo hacer aquí lo siguiente, puedo calcular el valor del pago con la tasa que corresponda, el número de periodos a 60 meses, un valor actual que me corresponde el valor que estoy adeudando, y tengo que el valor de cada pago durante cada mes es de 1.010.000 pesos, 10.436 pesos con 67 centavos. Pero yo no hago nada con este pago porque lo que necesito es entrar a discriminar posteriormente en el flujo de caja lo que de este pago corresponde a pago de capital y a pago de interés por un efecto de una deducción para efectos impositivos. Una deducción de intereses para efectos impositivos. Entonces lo que yo debería hacer en este caso es calcular o estructurar el plan de pagos. Entonces lo hago de la siguiente forma: número de cuota, el valor de la cuota o el valor del pago, también conocido como anualidad. ¿Sí? Permítanme aquí. Y aquí tenemos por este lado lo que de ese pago se va a interés, del restante que se va de abono a capital y lo que corresponde al saldo. Entonces voy a cuadrar esto aquí. Regálenme un segundo, le doy formato a esto. Muy bien. Y lo que tengo aquí entonces es estructurar el plan de pagos durante 60 cuotas. Entonces lo que hago simplemente es proyectar 60 cuotas. Proyecto 60 cuotas, donde debo estructurar pues este sistema de esta forma, donde en la cuota 0 pues no hay un pago de nada, no hay un interés, no hay un abono capital, pero resulta que sí hay un saldo, que es el momento donde me hacen el crédito. En el valor de la cuota del periodo número 1 o la cuota número 1, pues coloco un valor por defecto que sea 10. El interés va a ser calculado con base al saldo anterior por la tasa de interés. Fijo la celda de la tasa de interés porque después voy a arrastrar. El abono a capital pues es el valor de la cuota o el valor del pago de la anualidad menos lo que se fue para interés, y el saldo pues es el saldo anterior menos lo que le aboné a capital para, pues en el caso puntual, ir reduciendo el valor de la deuda. Voy a darle a todo esto el formato de moneda, y al darle el formato de moneda pues ya puedo empezar a estructurar bien este sistema de amortización. Mucho cuidado con esto. En la cuota número 2 pues lo que yo hago es llamar la cuota 1 y a partir de allí sí arrastro, y aquí pues puedo arrastrar absolutamente todos los valores. Lógicamente aquí pues el saldo, lo ideal es que el saldo aquí sea 0. No tengo 0 porque lo que estoy haciendo inicialmente es la estructuración para hallar la función de lo que corresponda el valor del pago, que nos va a dar igual que el pago que calculamos en esta parte, solo que aquí vamos a discriminar muy bien qué es de pago de interés y qué es abono a capital. Entonces, para poder tener este sistema de amortización y que en el saldo en el periodo 60 sea efectivamente 0, no le quede viendo absolutamente nada al banco, entonces me voy aquí a datos. En datos me voy a análisis de hipótesis
y me voy a la función buscar objetivo, donde quiero definir esta celda, la del último saldo, con qué valor. Pues quiero que ahí sea el valor 0. Y cambiando qué celda, pues cambiando la celda de la cuota 1. Cuando hago esto, él inmediatamente empieza a calcular el valor que corresponde a este valor de la cuota, para que al final pues aquí tenga 0 como deuda, ¿sí? Eso es lo que se pretende allí. Entonces vamos a interpretar de manera rápida qué es lo que está diciendo. Miren, y efectivamente es el mismo valor que calculamos con la función de pago. Entonces quiere decir que durante todos los meses hasta el mes 60 voy a pagar una cuota fija de 1.010.437 pesos, de los cuales 384.000 pesos se dan para pago de interés, y lo que me queda se da para abono a capital. Y si le abono a capital, si tomo este abono a capital y le pago la pago al capital, pues mi saldo va a verse reducido. Entonces 48 millones menos 626.437 me da un nuevo saldo de 47.373.563 pesos. La cuota se mantiene igual. Los intereses, por obvias razones, al reducirse el saldo anterior, pues se van reduciendo. Y si los intereses se van reduciendo y la cuota sigue igual, pues va a haber mayor proporción abonada a capital y el saldo va a seguir reduciendo. Esto es un sistema de amortización cuota fija. Esto es importante tenerlo porque cuando estemos estructurando el flujo de caja, que lo vamos a hacer año por año, pues necesitamos empezar a consolidar el valor de los intereses del primer año y el pago a capital del primer año, al igual que los siguientes años. Entonces, ya teniendo estos dos elementos, tanto el WACC como el plan de pagos, me voy a la estructuración del flujo de caja. Flujo de caja libre. Y en ese orden de ideas, este flujo de caja libre pues me va a contemplar desde todas las variables que aquí estoy mencionando, así como pues la inversión inicial, ¿de acuerdo? Entonces es necesario partir de una buena ubicación de las variables que me está dando este contexto. Inicialmente pues vamos a repasar lo que aquí estamos el escenario que estamos generando, y es que me menciona que inicialmente los estudios de mercado del sector de comidas rápidas estiman que para el primer año de operaciones, entonces vamos a empezar a hablar en términos de tiempo. Vamos a proyectarlo. Nuestro flujo de caja va a ser por 5 años, pero voy a proyectarlo aquí durante 10 periodos por el hecho de un proceso de depreciación que sea de los activos, que más adelante lo vamos a ver en qué parte nos afecta el ejercicio. Entonces, inicialmente pues tenemos que las unidades vendidas para ¿qué periodo? Pues para el primer periodo. No va a ser para el periodo 0. Unidades vendidas sean de 17.000 unidades. Entonces para el primer periodo sean de 17.000 unidades. Bien, y a partir de allí evidenciar un crecimiento anual y constante equivalente a la proyección del crecimiento de la población, que se calcula en el 5%. Entonces tenemos por aquí crecimiento poblacional. Es importante que nosotros coloquemos el crecimiento poblacional porque pues es la variable que nos va a impactar. Aquí amplío un poco más esto. Es la variable que nos va a impactar las unidades vendidas, y tenemos el crecimiento poblacional que inicialmente está en el 5%. Es decir, para el siguiente periodo las unidades vendidas van a verse incrementadas de acuerdo al crecimiento poblacional. Entonces técnicamente yo tomo el valor anterior, ¿sí?, y lo multiplico por 1 más el 5%, y básicamente lo que hice aquí fue sacarle el 5% a este valor y sumárselo a la base. Y así pues durante todos los años. ¿Hasta qué periodo? Bueno, lo que hago aquí es fijar la celda del crecimiento poblacional para arrastrarlo y llevarlo precisamente hasta el periodo 5. Bien, donde vamos a corroborar crecimiento o las unidades vendidas que se proyectan para el periodo 2 van a estar dadas respecto a las unidades del periodo anterior impactadas el 5%, o sea, o más el 5%. Que las unidades vendidas para el periodo 3 van a estar dadas en ¿qué?
en lo que fueron las unidades del periodo 2 más un 5% de lo que se llegue a generar. De igual forma, para el periodo 4 tenemos la misma connotación, y para el periodo 5 el mismo comportamiento. Muy bien, entonces por eso es importante dejar este dato aquí. ¿Sí? Se puede organizar de otra forma, sin embargo pues prefiero dejarlo así para poder tener más claridad respecto a este modelo que se está trabajando. Además, me dice el ejercicio que se estima un precio promedio de introducción al mercado de 12.000 pesos por unidad vendida. Entonces, precio promedio de venta para el primer periodo de 12.000 pesos por unidad vendida. Vamos a colocarlo en el formato que corresponde. Me dice que este es precio de introducción, el precio de introducción es en el periodo 1, y que este precio de venta se estima impactar durante los siguientes años con un índice de precios al consumidor del 7%. Entonces es otra variable llamada pues índice de precios al consumidor, que es el IPC. En este caso lo tenemos del 7%. Es decir, cada año el precio de venta va a verse incrementado de acuerdo a este IPC. ¿Eso qué quiere decir? Pues que para el periodo 2 voy a impactar estos 12.000 pesos con el índice de precios al consumidor, fijo la celda, nuevamente el mismo procedimiento anterior para poder arrastrar hasta el periodo 5. Y efectivamente validamos sobre el periodo 5 que todo esté en orden. Entonces, me dice, ok, nuevamente el precio de venta, precio de introducción al mercado 12.000 por unidad vendida, y este precio de venta se estima impactar durante los siguientes años con un IPC del 7%. Por otro lado, se proyectan utilidades, ojo, estas son utilidades netas, solo utilidades netas por la venta de bebidas, las cuales son de 12.000 pesos por unidad de producto de comida rápida vendida. Entonces, ingreso por venta de bebidas. Entonces, estamos hablando de que son 1.200 pesos por unidad vendida. Ahora, 1.200 pesos por unidad vendida de comida rápida. En los siguientes periodos pues debería ser lo mismo. No estamos hablando aquí de que se impacta estos ingresos a un índice de precios al consumidor. Simplemente me menciona que se proyectan utilidades por la venta de bebidas de 1.200 pesos por unidad de producto de comida rápida vendida durante cada año. Esto no lo estamos impactando con un IPC. Puede ser que la situación, el contexto así lo pueda llegar a especificar, pero en este caso no lo está especificando. Bien. Por ahorita lo que estamos haciendo nuevamente es ubicando estas variables dentro de este contexto para poder pues saber cómo vamos a proyectar nuestro flujo de caja. En ese orden de ideas, aquí tenemos pues los periodos nuevamente para contemplar los periodos. Son periodos que son anuales, bien, y que esto impacta los ingresos. Vamos a ver qué otras variables impactan los ingresos para así mismo estructurar nuestro flujo de caja. Entonces, en ese orden de ideas tenemos los costos variables y gastos fijos que fueron determinados por los estudios durante el proceso de formulación. Indicaron que el costo de producir una unidad vendida, entonces costo variable unitario para el primer año es de 5.600 pesos, el cual pues se proyecta un crecimiento de este costo variable equivalente al crecimiento del IPP. Pues tenemos crecimiento o índice de precios al productor, llamémoslo similar, índice de precios al productor, IPP,
que se encuentra en 1.2 puntos porcentuales por debajo del IPC. Es decir, se encuentra teniendo en cuenta el IPC menos 1.2%. Eso quiere decir que se proyecta un IPP en el 5.8% y que este 5.8% va a venir a impactar el costo variable unitario, que para ese orden de ideas pues nuevamente tomo la referencia anterior y lo multiplico por la unidad, el 1 más el incremento que corresponda, lo fijo este valor con F4 para poder arrastrarlo, y en ese orden de ideas pues voy a tener unos costos variables unitarios periodo por periodo de este valor. Muy bien, entonces ya proyectado el costo variable y el impacto que tiene ese costo variable periodo por periodo, pues vamos a ver qué pasa con los gastos. Me dice que los gastos fijos tenemos por este lado que contemplan pago mensual de arrendamiento en el primer año por un valor del primer año mensual, unos pagos mensuales de arrendamiento para el primer año de 3 millones de pesos. Es decir, cada mes va a ser 3 millones de pesos, y como estamos proyectando el ejercicio anual, entonces lo que debemos hacer es tomar precisamente ese valor de los 3 millones de pesos por los 12 periodos para el primer año. Entonces tenemos que los gastos fijos para el primer año, que contemplan pago de arrendamiento, va a ser por 36 millones de pesos. Servicios públicos mensuales, además también de 1.200.000, servicios públicos por un valor de 1.200.000. También lo manejamos en formato de moneda. Bien. Y que ambos costos, a ver, lo que se hizo aquí nuevamente fue, me dice aquí el planteamiento, los gastos fijos por otro lado contemplan un pago mensual de arrendamiento para el primer año de 3 millones, que es lo que estamos teniendo en cuenta aquí. Y lo estamos multiplicando por 12 porque pues estamos generando la proyección, nuevamente les aclaro, de un flujo de caja anual. Entonces miro cuánto es ese gasto en arrendamiento, gastos fijos, arrendamiento mensual, y servicios públicos, que también son mensuales, de 1.200.000, y por eso se multiplica por 12. Y que ambos costos se ven impactados por el crecimiento anual equivalente a la variable IPC. Ya anualmente esto se va a ver impactado por la variable IPC, que la tenemos ya en la parte de los ingresos, que podemos tomarla también como referencia. Anclo lo que es la celda para poder arrastrar en los periodos siguientes, y pasa lo mismo con los servicios públicos. Entonces nuevamente trabajo sobre estas celdas, empiezo a estructurar el modelo, o continúo con la estructuración del modelo, donde sé que de acuerdo a los estudios o a las proyecciones, los gastos fijos de arrendamiento para el periodo 5 pues van a verse impactados en el IPC, que es el 7%, de acuerdo al periodo anterior. Eso es lo que se está haciendo, y pasa lo mismo con los servicios públicos. Ahora, tenemos que además se proyecta la contratación de 3 personas para el primer año cuyos salarios ascienden a 72 millones de pesos. Esto ya es, llamémoslo, mano de obra, ¿sí? O salarios por 72 millones de pesos, o pago colaboradores para el primer año de 72 millones de pesos. Y esos 72 millones para los siguientes años pues debe tener su incremento correspondiente, que para ser más justos y más puntuales
pues ese incremento está ligado a una proyección de un incremento en el salario mínimo legal mensual vigente del 7%. Entonces, llamemos esto incremento salario mínimo legal mensual vigente del 7%. Y es en ese 7% donde vamos a impactar precisamente la nómina. Nuevamente hago este proceso, anclo y arrastro. Bien, ya tenemos entonces un esquema general de cómo se comportarían, cómo se comporta en este caso, pues los ingresos que van dados por unidades vendidas, precios de ventas y los egresos. Tenemos también otros ítems que ya los contemplamos para calcular el costo de capital promedio ponderado y lógicamente el plan de amortización de la deuda, que es la inversión inicial. Entonces creo que podemos tener bueno, una base para estructurar nuestro flujo de caja libre. Antes de estructurarlo es válido poder aterrizar estos elementos de depreciación. ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí activos depreciables, donde tenemos como activos que sufren depreciación, por aquí lo está aclarando, por aquí lo aclara, los tenemos aquí. La maquinaria y equipo operativo es uno de los activos que se deprecia de forma lineal por un valor de 15 millones de pesos. Vamos a calcular la depreciación periodo tras periodo, lo que se puede depreciar. Decoración, muebles y enseres. Esta decoración, muebles y enseres está dada por un valor de 15 millones de pesos nuevamente. Tenemos desarrollo tecnológico, bueno, son solamente dos los que se deprecian. Maquinaria, equipo operativo de forma lineal, decoración, muebles y enseres, y no hay ninguna otra depreciación. Podemos trabajar sobre estos dos, que es lo que el ejercicio me está aterrizando. Entonces yo quisiera saber cuál es el valor que corresponde la depreciación año por año del monto de esos activos, teniendo en cuenta que se deprecian a 10 años de forma lineal. Entonces, por esto fue que se proyectó, inicialmente se hizo esta proyección del tiempo a 10 periodos. Entonces lo que se hace en ese orden de ideas pues simplemente es tomar este valor del activo y sé que periodo tras periodo pues va a haber una depreciación equivalente. Regálenme aquí un segundo. Va a haber una depreciación equivalente de 1.500.000 pesos. Aquí amplío un poco más estas celdas. Y pasa lo mismo pues con el dato anterior. ¿Qué es lo que me interesa a mí para mi flujo de caja? Pues los primeros 5 años. No me interesa tomar los 10 años, porque pues mi flujo de caja va a estar proyectado solo a 5 años. Esto es lo que me interesa tomar. Bien, esa es la depreciación durante esos periodos. Ahora, ¿qué más se debe tener en cuenta? A ver, ya tenemos el costo de capital promedio ponderado. Se considera un impuesto sobre la renta del 33% para los primeros 2 años de operación y para los otros años del 25%. Eso también es, bueno, es necesario tenerlo en cuenta por estos lados como un dato adicional. Sugiero colocarlo aquí mismo. Entonces, impuesto de renta, tenemos que para los primeros 2 años es del 33% y para los siguientes años del 25%. Estos son los primeros 2 años y para los otros, que son los 3 siguientes, del 25%. Bien. Bueno,
En esa orden de ideas ya tenemos los elementos para poder generar la proyección del flujo de caja. Entonces los invito a que hagamos primero la inversión inicial. Una inversión inicial en el periodo 0 que está precisamente indicado por estos elementos que se encuentran en esta parte. Entonces nos traemos esa inversión inicial con estos elementos, donde tenemos pues como primer ítem los 15 millones. Aquí ya vamos a estructurar el flujo de caja, por eso coloco ya los datos aquí en negativo. Adecuación en infraestructura 25 millones, decoración, muebles, inseres por 15 millones de pesos, desarrollo tecnológico y estrategias de lanzamiento y que esto pues debe sumar el valor del proyecto, que son 80 millones de pesos. Bien, este es en el periodo 0. Fíjense que aquí ya estamos, voy a volverme a llevar estos periodos aquí para que sepamos en qué momento estamos trabajando. Aquí ya vamos a proyectar el flujo de caja. Voy a hacer aquí este par de arreglos. Bien, entonces, ¿qué más me habla el ejercicio? Es un proyecto mixto, ¿sí? Y en el periodo 0 pues al tener un proyecto mixto pues se va a generar un ingreso. ¿Por qué? Pues por la deuda, ingreso por deuda o financiación, que esta financiación pues supone un ingreso, entonces de forma positiva, que esta es la que me traigo precisamente del valor del préstamo. Y aquí ya puedo entonces puedo empezar a estructurar lo que son los ingresos por venta, egresos por gastos, por costos, etcétera. Entonces, en ese orden de ideas me siento y digo, ok, vale, en el periodo 0 voy a tener alguna venta. No, las proyecciones están dadas a partir del año 1. Recuerden que el periodo 0 es un periodo de referencia. Entonces tenemos aquí ventas o ingresos por ventas, ingreso por venta, que para el periodo 0 no tenemos, pero para el periodo 1 sí tenemos. Y eso va a estar dado por unidades vendidas multiplicado el precio promedio de la venta. Entonces el ingreso por ventas, solo pues por ventas del producto para el primer año va a ser estimado en 204 millones, que salió nuevamente de las unidades vendidas que fueron proyectadas por el precio promedio de venta. Pero resulta que hay otro ingreso que aquí no hemos tenido en cuenta, y es el ingreso por venta de bebidas. Y ese ingreso de venta de bebidas lo tenemos contemplado en 1.200 pesos por unidad. Fíjense, por unidades de producto de comida rápido vendido. Entonces son 1.200 por cuántas unidades. Ya lo tenemos proyectado por las 17.000 unidades. Bien. Entonces en ese orden de ideas estamos hablando de 20.400.000 pesos. ¿Sí? Lo que hacemos aquí pues para proyectar esto es arrastrar estos valores, porque ya los tengo discriminados en la parte superior, y pues siempre sugiero entrar a darle una chequeada a los resultados. Entonces vamos a ver este ingreso por venta del periodo 5, si me tomo los datos que corresponden, y efectivamente está en el periodo 5 con las unidades vendidas proyectadas y el precio de venta proyectado. Y vamos a tomar aleatoriamente el ingreso por venta de bebidas, que es del periodo 4, que corresponde efectivamente a los 1.200 pesos por las unidades vendidas correspondientes del periodo 4. Bien, después de los ingresos tenemos los costos variables totales, ¿sí? Entonces estos costos están dados por lo que corresponde al costo variable unitario por las unidades vendidas.
cuando tengo ya el costo variable unitario por las unidades vendidas, voy a colocar esto de una vez en formato de moneda, pues tengo ya unos costos variables que se derivan precisamente del costo variable unitario por las unidades. Y para pues, los siguientes periodos lo que hago es arrastrar, pero aquí está sucediendo algo y espero hayan caído en cuenta de qué es lo que pasa con el flujo de caja. Pero por ahora, pues en términos de tiempo estamos bien, pero aquí sucede algo. Los ingresos, recuerden que es un impacto positivo. Los egresos, este costo es un egreso, entonces vendría siendo un impacto negativo. En ese orden de ideas, pues me cambio el más por menos y hago absolutamente lo mismo para cambiarle en pues en esta situación el factor de, como si estuviera en ingresos, lo cambio a factor de egreso, simplemente cambiándole un signo, entendiendo bien qué son esos costos. Entonces, recapitulando, ya tenemos unidades vendidas, ya sabemos para qué nos sirve, el crecimiento poblacional también ya lo usamos, el precio promedio de venta también ya lo usamos, el IPC también ya lo usamos y lo vamos a utilizar después, y los ingresos por venta también lo usamos. Ahora, tenemos los costos variables, que los costos variables parten de este costo variable unitario por las unidades vendidas y que este costo variable unitario que tenemos aquí ya fue impactado por un IPP, el cual estuvo pues 1.2 puntos porcentuales por debajo del IPC y así lo tenemos anclado. Por esta es la importancia, nuevamente resalto la importancia de tener buenas prácticas en Excel para estructurar modelos como estos. Ahora, vamos a corroborar los costos variables totales del periodo 4. ¿sí? Entonces me dicen que vea, los costos totales variables del periodo 4 es el costo variable unitario del periodo 4 por las unidades vendidas. Y aquí ya tengo absolutamente todo anclado. Cuando tengo esto, pues me voy aquí a ver qué más se tiene. Y en ese orden de ideas, pues se proyectan los costos variables, un índice de precios al productor. Ya me habla de gastos fijos, entonces en ese orden de ideas puedo estar hablando aquí de una utilidad bruta, que básicamente es consolidar pues los datos que tenemos previamente. Consolidamos estos datos que hay previamente como una utilidad bruta, ¿sí? Entonces hasta ahora vamos en este punto. Muy bien, entonces ¿qué más nos comparte este escenario? Este escenario nos comparte unos gastos. Bien, y unos gastos que son fijos y que ya lo contemplan aquí. Arrendamiento mensual de 3 millones. Ya calculamos en la parte superior estos gastos correspondientes. Puedo entonces traerme estos de aquí, los coloco y lo que hago simplemente es trasladarlo porque ya fueron calculados y los traslado como valores negativos. Ya estos gastos, recuerden que fueron impactados por la variable que se proyectó. Lo que hice simplemente fue, en este orden de ideas, fue llamar esas celdas de forma negativa porque ya estoy armando mi flujo de caja. Pasa lo mismo con los servicios públicos. Y al anclarlos, pues simplemente se arrastra y ya tengo precisamente los gastos fijos que corresponden. Tenemos por otro lado la mano de obra y pago colaboradores, que también esto es otro dato que hay que tenerlo en cuenta para el tema de los gastos. Nuevamente lo traigo con los valores que correspondan y ya pues corroboro que efectivamente sean los datos que allí se hizo y el modelo simplemente empieza a reconocer estos valores. Entonces aquí ya con los ingresos, con los egresos aclarados, pues voy a consolidar y puedo llamarle a este el EBITDA, ¿sí? Que es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de deuda, que es la otra parte que vamos a hacer, pero es importante consolidar hasta este punto
lo que estamos trabajando acá. Entonces desde la utilidad vengo a consolidar todos estos elementos hasta el periodo número 5. Entonces una vez tenga el EBITDA, voy a hablar de OK. ¿Qué sigue entonces? Recuerden que lo que vamos a hacer a continuación es una operación que me va a servir para deducir o para reducir el pago de impuestos, donde yo voy a impactar este flujo de caja inicialmente con las depreciaciones y los intereses para reducir el margen de impuestos que deba pagar. ¿Por qué? Pues porque técnicamente y contablemente yo puedo, de mis impuestos que voy a pagar, puedo entrar a descontar lo que corresponde a mis intereses y a mis depreciaciones, y luego volver a impactar mi flujo de caja de tal forma que haya aprovechado ese beneficio que puedo hacerlo desde el punto de vista tributario. Entonces el EBITDA, después del EBITDA, yo puedo aquí traer las depreciaciones, ¿sí? El pago del interés, y en ese orden de ideas pues tengo aquí en depreciaciones lo que ya consolidé. Entonces tengo aquí, empiezo con esto y sé que la depreciación periodo tras periodo de estos dos elementos, simplemente lo que hago es sumarlos y que el resultado sea de manera negativa. Los trabajo por 5 periodos, no los estiro hasta los 10 periodos porque pues mi flujo de caja va a estar proyectado hasta 5 periodos, y sé que periodo tras periodo pues puedo deducirme esto de los impuestos, y puedo deducirlo por concepto de depreciaciones. Ahora, bueno, que al fin y al cabo es la sumatoria de estas dos depreciaciones que aquí nosotros ya trabajamos. Bien, ahora se viene el interés. ¿Qué es importante del interés? El interés, aquí es donde se evidencia la necesidad de tener claro este plan de pagos. Porque el plan de pagos, fíjense que yo aquí no puedo depreciar el valor, no puedo extraer el valor completo. Lo único que puedo extraer para reducir el pago de impuestos son mis intereses. ¿Y cómo me doy cuenta cuál fue el interés? Pues si me voy a ver solo el valor de la cuota, no voy a saber cuál es el valor del interés. Pero aquí sí puedo entrar a analizar durante ese año cuánto se pagó de interés. Entonces, pues lo que se hace aquí es simplemente traer estos valores, permítanme aquí, yo hago esta operación de año por año, consolidando. Bueno, algo pasó aquí. Bueno, vamos a ver, si no pues hacemos otra operación más. No, no necesito esto, esto no, esto es mentira, esto es mentira. Bueno, la sencilla, suma, me voy a ver estos valores del interés pagado en el año 1, cierro y esto lo multiplico por menos 1, y esto es lo que se pagó en total de interés en el año 1. Vamos a corroborar. La sumatoria de estos intereses del año 1, la cuota hasta la cuota 12, el año 1 es 4.268.260, que efectivamente aquí lo tengo. Bien, entonces pues simplemente lo que se hace aquí es llamar la fórmula de suma. Me traigo ya los del siguiente periodo, que son los desde el periodo 13 hasta el periodo 24. Cierro y para tenerlo como egreso pues multiplico por menos 1 y tengo aquí estos datos. Eso es lo que se está haciendo. Tengo aquí entonces nuevamente para el periodo 3 pues abarca el periodo 25 al 36, del 25 al 36, cierro, multiplico por menos 1. Ya el otro periodo pues del 36 al 48, del
del 37, qué pena, 37 al 48, ya vamos a corroborar los otros valores por menos 1, y de este pues va desde el 49 al 60, cierro menos 1 por menos 1 por menos 1 menos 1, ok, corroboramos que aquí esté todo en orden. Entonces este es del C10 al C21, vamos a ver, C10 al C21, la cuota 12, la otra debe partir del, precisamente tenemos por aquí, lo que estamos es corroborando desde el C22 al C33, esta del C34 al C45 y el C46 al C57 y C58, aquí nos están solapando. Lo que hago es ver que la suma de aquí, pues 12.626.200 sea la misma sumatoria de todos estos intereses para estar más seguro. 12.626.200 pesos, que es esta misma suma de acá. Es decir, hasta ahí estamos muy bien. Después de este EBITDA, pues se viene algo llamado la utilidad antes de impuestos. Y esa utilidad antes de impuestos, también conocida como la UAI, pues es la consolidación de estos valores que tengo desde el EBITDA. Y sé que para el periodo 1 pues va a haber una utilidad negativa. Para el periodo 2 pues voy a tener una utilidad ya positiva antes de impuestos. Entonces, cuando yo tengo ya esto, ya puedo calcular el impuesto. Y el impuesto pues para el periodo 1 viene a ser 0. Pero para el periodo 2, por tener ya una utilidad positiva, pues vengo a calcularlo con base del impuesto previo por la tasa impositiva que corresponde a esto, que aquí ya lo tenemos proyectado, que es el 33%. ¿Sí? Recuerden que esto pues es un egreso. Nuevamente vamos a cambiar aquí el signo de, y sé que para el año 1 pues no generé utilidad, no pago impuestos, pero para el año 2 sí generé una utilidad, pago un impuesto de 2.444.778 pesos. Y para el año 3 pues nuevamente se tiene año 3, año 4, año 5, pero lo que pasa es que la tasa impositiva ya cambia, que es lo que nosotros colocamos aquí, el 25%, del 25%, y para el último periodo de igual forma. Entonces ahí ya tengo calculado precisamente el impuesto. ¿Qué tengo después de este impuesto? Tengo la famosa o la llamada utilidad después de impuesto, o la famosa UODI. Eso es lo que nosotros llegamos a calcular aquí, esta UODI. Y esta UODI pues es la consolidación de estos valores. Eso es lo que yo calcularía como utilidad después de impuestos. Ahora, ¿qué más se viene? Se viene, ok, aquí nosotros impactamos el flujo de caja con una salida de dinero para efectos impositivos. Pero realmente no es que yo saque este dinero de caja y no lo vuelva a ver, no. Ese dinero sigue estando disponible allí precisamente en caja, y es la bolsa que estoy haciendo para el día de mañana, pues reponer ese activo que ya se depreció al cabo de los 10 años. Entonces, nuevamente, lo que hago es trabajar las depreciaciones ya como un ingreso, no como una salida, sino como un ingreso. Y pues lo que hago es traer nuevamente este valor, porque pues es un dinero con el que al fin y al cabo yo dispongo para poderlo trabajar. No es que yo vaya a tener ese dinero quieto durante los 10 años hasta que reponga el activo que se depreció. No, yo dispongo ese dinero para cosas dentro de mi flujo de caja, para mis temas operativos. Y tengo por otro lado, por este caso, la amortización de la deuda, que esta amortización
sí corresponde a una salida efectiva de dinero, ¿sí? Que este valor lo obtengo de la sumatoria de el pago de la deuda de mi plan de amortización de cada año. Entonces el abono a la capital lo tengo desde el periodo 1 hasta el periodo 12. Nuevamente, para volverlo como un egreso, pues lo multiplico al final por un menos 1 y ya tengo el egreso. Y hago la misma operación para los siguientes periodos. En este caso es del periodo 13. Recuerden que este ya es abono a capital al periodo 24 por menos 1. Esto no se nos puede olvidar porque nos puede entorpecer el flujo de caja. Luego pues me voy desde el periodo 25 hasta el periodo 36. Luego me voy desde el periodo 37 hasta el periodo, permítanme aquí, el 37 hasta el periodo 48. Y por último pues me voy desde el periodo 49 en la amortización de la deuda, en el abono a capital, hasta el periodo 60. Recuerden multiplicarlo nuevamente por menos 1. Esta sí es una salida real de dinero porque es un pago que yo hago a un banco. Las depreciaciones no, simplemente lo hice aquí para temas impositivos. Y en ese orden de ideas entonces ya tendría aquí pues un dato llamado un flujo de caja. Sin embargo, pues lo voy a cerrar aquí, un flujo de caja libre, pero hay un elemento que se nos está quedando por fuera, que constituye un ingreso al final de todo el proceso, que es el ingreso por el valor de salvamento. Y ese ingreso del valor de salvamento me dice que es del 50% sobre la inversión y es al final. Entonces, al final, ¿en qué periodo es? Es en el periodo 5. Entonces, esto es un ingreso que me dice que, vea, corresponde a lo siguiente: el 50% de la inversión en maquinaria y equipo operativo, es decir, este valor. Luego, decoración, muebles sin seres. Permítanme, aquí yo hago, vamos a convertir esto en positivo de entrada. Entonces, decoración, muebles y enseres, decoración, muebles, enseres, decoración, muebles, enseres. Tenemos por acá desarrollo tecnológico, software y hardware para el último periodo, es decir, son solo estos ítems: maquinaria, equipo operativo, 15 millones, decoración, muebles, enseres, 15 millones, van 30 millones, y desarrollo tecnológico 10 millones, o sea 40 millones. Es decir, este valor, pero no los 40 completos, sino que me está diciendo que es esto por el 50%. Es el valor de salvamento, es decir, al final voy a tener un ingreso por 20 millones de pesos que no se puso en la parte o no se colocó en la parte superior porque no está afectado, no se va a ver afectado por elementos impositivos. Entonces, aquí ya tengo forma de proyectar mi flujo de caja libre, el cual pues me va a servir para calcular los indicadores de evaluación financiera de proyectos de inversión. Y en ese orden de ideas, pues lo que hago es hacer aquí una autosuma. Sé que el flujo de caja libre del periodo 0 va a ser de 32 millones de pesos en salida. Recordemos que esto es un ingreso por el tema de la deuda y que aquí pues voy a tener unos consolidados que parten desde la utilidad después de impuestos, ingreso unas depreciaciones, pero hay una salida y una deuda. Entonces mi flujo de caja libre del periodo 1 va a estar negativo en menos 5 millones.
y así hago la proyección para los siguientes periodos. Mi flujo de caja libre para el periodo 2 va a estar también en negativo, a pesar de que tengo una utilidad después de impuestos de 4.963.000 e ingreso, y por temas impositivos manejo una depreciación, pero fíjense la cuota en términos de amortización de la deuda, pues se corren por 8.645.000, lo que hace que sea negativo. Para el siguiente periodo ya es positivo, y así en lo que corresponda. Entonces aquí ya tengo una proyección de un flujo de caja que tiene en cuenta todos estos elementos que aquí se están generando. Bien, ahora ya elaboramos el flujo de caja del proyecto mixto con proyección a 5 años. Ya calculamos el costo de capital promedio ponderado a la inversión del proyecto. Vamos a calcular el valor presente neto. Vamos a calcular la TIR y la relación beneficio-costo. Entonces, para el cálculo del valor presente neto, debo tener en cuenta la fórmula BNA, donde me voy a traer la tasa que calculé en el WACC como el costo de capital promedio ponderado. Tengo adicional los valores que son los que están en el flujo de caja. Entonces, proyecto desde el periodo 1 hasta el periodo 5. Y tengo precisamente una inversión inicial, o el flujo de caja del periodo 0, inversión inicial, teniendo en cuenta que tuvo un ingreso en el periodo 0 por la deuda de la financiación, que es este valor, y tengo un BPN de 1.094.289, que esto es lo mismo de tomar o discriminar el BPN de esta forma. Entonces tomamos el valor presente de los egresos, que está por 32 millones, un valor presente de los ingresos, que es como si tuviéramos un valor, un BNA. Vamos a calcular el BNA solo de los ingresos con la tasa que corresponde. Esta es otra forma de hacerlo, sino que es un paso adicional, y lo que hago aquí es simplemente traer los flujos futuros a un presente. Entonces tengo aquí ya dos puntos de referencia. Aquí yo cierro aquí, y recuerden que otra forma es hacerlo de esta forma, calcular el BPN, y es comparar el egreso más los ingresos. Entonces este BPN pues lo acabamos de calcular teniendo en cuenta estos dos elementos del valor presente de los egresos y el valor presente de los ingresos, o lo hago de manera directa de esta forma. Y la TIR pues ya se calcula con la fórmula TIR, donde tengo en cuenta todos los flujos y sé que la TIR del proyecto es del 12%, y la relación beneficio-costo, pues tomo el valor presente de los ingresos sobre el valor presente de los egresos menos 1 por menos 1. Entonces encuentro aquí que la relación beneficio-costo pues es positiva, es decir, es mayor a 1. Eso me indica que el valor presente neto es positivo, deja excedentes, y que pues en ese orden de ideas vale la pena hacer un análisis sobre la TIR. La TIR del proyecto es del 12%, o sea, la rentabilidad del proyecto es del 11.58%. Aquí podemos trabajar moviendo la cantidad de decimales que quiero ver, y en ese orden de ideas la TIR está siendo mayor que el WACC. Fíjense, entonces al ser mayor la TIR que el WACC, podemos validar que efectivamente la rentabilidad del proyecto es mayor que lo que me cuesta precisamente el mismo. Entonces en ese orden de ideas podemos calcular estos indicadores de forma discriminada, como lo acabamos de ver: el BPN, el valor presente neto, la TIR y la relación beneficio-costo. Y analizando los resultados, pues efectivamente bajo este escenario donde se proyectan estas variables que impactan el flujo de caja, pues bajo ese escenario el proyecto es viable. Sin embargo, para una siguiente fase de análisis hay que entrar a hacer simulación de esos escenarios, porque aquí estamos trabajando sobre variables donde estamos dando certidumbre, es decir,
estamos diciendo que a futuro ese va a ser el precio, que a futuro ese va a ser el índice de precios al productor o al consumidor que van a impactar los costos y las ventas. A futuro ese va a ser el incremento en el salario mensual, en el salario legal mensual mínimo del salario de los trabajadores o los colaboradores. Estamos hablando bajo elementos de certidumbre. Realmente esto hay que entrarlo a ver desde el concepto de la incertidumbre y la probabilidad, y viéndolo desde este concepto, desde este punto de vista, me va a permitir a mí como evaluador y tomador de la decisión contemplar todos los escenarios y, además de hablar de indicadores de evaluación financiera de proyectos de inversión, hablar en términos probabilísticos, porque algo muy diferente es pues trabajar estos elementos y decir, ok, estos son los datos, a decir de que el BPN, es valor presente neto, es 1.094.000 pesos, pero la probabilidad de que sea eso es del 2%, entonces el panorama nos cambia. Cuando nosotros empezamos a hablar en términos probabilísticos es porque empezamos a tener en cuenta los múltiples escenarios que pueden trabajarse. Aquí en estas variables que nosotros aterrizamos para la estructuración de este flujo de caja son variables que son estáticas, son variables que de entrada me están diciendo cuánto va a ser, pero la vida real es una vida llena de incertidumbre, son escenarios llenos de incertidumbre donde estas variables que inicialmente proyecté como ciertas, pues en el futuro tienden a ser inciertas porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Entonces, he aquí la importancia de poder vincular elementos estadísticos probabilísticos a modelos como estos, y cuando nosotros lo hacemos empezamos a hablar en términos de simulación. Entonces, esto es un punto que hay que empezar a trabajar, que hay que empezar a contemplar dentro de nuestros modelos para poder tomar mejores decisiones.